Hola, antes de comenzar con el video les pido disculpas si llegan a notar mi voz un poco rara. Últimamente he estado un poco enfermo con algo de flema y tos, pero no me impide trabajar, así que aquí estamos trayéndole esta historia, la cual es el bárbaro de la estación de Seúl. Bárbaro. No sé, con gripe mi voz suena chistosa o eso quiero creer. Aiden, luego de salir del agua, comenzó a decir que ahora estaba un paso más cerca de convertirse en un verdadero guerrero bárbaro. Afirmaba que le parecía excelente, pero ¿cómo salía de ese sitio? Justo en ese momento, Aiden comenzó a sentir una ligera corriente de viento que llamaba su atención. El hombre rápidamente terminó dándose cuenta de una roca que estaba delante y utilizando su fuerza comenzaba a moverla, pensando que podía sentir el viento a través de esa misma roca. Con su fuerza descomunal de bárbaro, el chico comenzaba a mover aquella roca hacia un costado, dándose cuenta de que había un pasadizo secreto. Un rato después nos encontramos en un sitio y el sistema mencionaba lo siguiente: mazmorra secreta, guarida del dragón abandonado. Una tribu de Gnolls habían tomado la guarida abandonada del dragón, por lo que tenía que eliminarlos. Los requisitos eran derrotar al jefe Gnoll. La primera recompensa era una insignia del líder de clan, y la segunda recompensa por la primera limpieza sería una recompensa oculta. Aiden, confundido, se preguntaba qué era eso de una mazmorra secreta. Aunque preparándose para utilizar su hacha, afirmaba que esa recompensa le parecía bastante bien. Al final, las oportunidades surgían de las crisis. Tiempo después, observamos a Jinta, el cual se encontraba escapando de los bandidos a gran velocidad. Los bandidos que se encontraban siguiéndolo comenzaban a gritar que tenían que detenerlo inmediatamente, incluso si escapaba terminarían atrapándolo. Asustado, el chico le preguntó al bandido que si acaso fuera él se detendría, mientras que por delante de él otro bandido terminó saltando gritándole al chico que lo había atrapado. Jintae rápidamente fue atrapado por aquel bandido, que se preparaba para acabar con la vida del chico. El bandido continuó mencionándole que cuidaría muy bien de sus pertenencias, mientras que el chico, dándose cuenta de que su vida corría peligro, comenzaba a gritar. Justo en ese momento, el bandido fue impactado por algo desde uno de sus costados, quedando completamente fuera de combate, siendo alcanzado por una flecha. Jintae no comprendía quiénes eran sus salvadores, pero en ese momento se dio cuenta de dos personas que habían salido de entre los arbustos. Uno de ellos le preguntaba si acaso estaba bien. Eran el sargento Ki Jong-suk y el capitán Choi Yum-seop. El chico le preguntó quiénes eran, pero uno de ellos estuvo a punto de hablar, aunque su capitán le dijo que tenía que esperar un momento. Antes de hablar, tenían que ocuparse de esos tipos lo más pronto posible, mostrándonos cómo se encontraban rodeados por los bandidos, los cuales sin duda rápidamente se lanzaron a atacar. El capitán ahora le ordenaba a todos que se colocaran en sus posiciones. Como punto a resaltar, el capitán posee la característica de retador. Cambiando de escena, en la cueva se encontraba sangre por todos lados, mientras que el prota sobre una gran pila de gnolls comenzaba a mencionar que eran simplemente unos sucios perros. El resto de criaturas se encontraban observando fijamente al chico, mientras que este pensaba que no paraban de aparecer. ¿Acaso se regeneran como en los videojuegos o algo parecido? Además, había acabado con docenas de ellos y aún así seguían sin intimidarse. ¿Acaso estaba ignorando algo importante? Fue entonces cuando Aiden se dio cuenta. En la parte de atrás se encontraba el que parece ser su líder y el que se encontraba comandando todas las filas. El chico pensó que por supuesto lo había pasado por alto, ellos tienen un líder. Momentos después, observamos cómo Aiden se encontraba separando los cuerpos de las criaturas con su gigantesca hacha, gritando que tenían que quitarse de su camino y llamando a los cachorros inútiles. Incluso algunas cuantas criaturas terminaban con heridas tan solo porque el prota se paraba por encima de ellos para utilizarlos como apoyo para saltar. Rápidamente, el chico terminó superando a todo el ejército, pasando por encima de todos ellos y lanzándose de frente directamente hacia el jefe. Comenzaba a pensar que era cierto, el requerimiento para despejar esa mazmorra era nada más y nada menos que derrotar al jefe de la mazmorra. El sistema notificaba lo siguiente: jefe de la mazmorra, jefe Gnoll, característica chamán. El prota pensó que tenía que derrotar al jefe de la tribu de cualquier forma. Mientras se lanzaba un combate cercano, el prota comenzaba a reír, afirmaba que entonces él es el jefe de la tribu. El Gnoll inmediatamente comenzó a utilizar su magia utilizando también su propio idioma, lanzando una magia de fuego que inmediatamente hizo que el cuerpo del chico comenzara a incinerarse. Pero el prota había activado su habilidad piel de ogro. Saliendo prácticamente ileso de entre las llamas, afirmaba que jugar con fuego como primer saludo le parecía un poco excesivo. Y ahora, a punto de utilizar su hacha, afirmaba que ahora era su turno de saludar. El prota terminó utilizando su habilidad de lanzamiento. Y a una gran velocidad, el chico terminó arrojando aquella gigantesca hacha que iba directamente hacia el chamán. El jefe, que no era para nada débil, terminó bloqueando el hacha con su bastón. Entre risas, comenzaba a observar al estúpido e inútil humano que no pudo hacer nada en su contra. Pero aquella hacha fue simplemente una mera distracción para permitirle al bárbaro acercarse lo suficiente a su oponente.
Emocionado, Aiden le mencionaba al jefe que no tenía que pensar tan rápido, llamándolo simplemente perro estúpido. Inmediatamente el chico terminó aterrizando sobre el jefe, causando así una gran destrucción en parte del área. Y tanto la gigantesca hacha como el bastón del jefe ambos terminaron volando por los aires, siendo capturados rápidamente por Aiden, el cual ahora se encontraba confundido con dos armas en sus manos. Aiden, sujetando el bastón del chamán, comenzaba a pensar que ese bastón era bastante sólido. El chico, que todavía se encontraba sobre el jefe, comenzaba a decir que es una tradición bárbara cortar la cabeza de los líderes derrotados. Mientras se preparaba para utilizar su hacha, momento después observamos cómo el chico había terminado por decapitar completamente al jefe. Comenzaba a decir que la mazmorra había sido completamente despejada, comenzando a reír a carcajadas inmediatamente. Aunque de forma sorprendente, Aiden fue invadido por múltiples ventanas emergentes que comenzaron a aparecer delante de él. El chico confundido se encontraba mencionando que habían demasiadas recompensas. La primera notificación decía lo siguiente: se había despejado una mazmorra secreta, las recompensas serían entregadas. Recompensa: insignia del líder de clan. Esa insignia incolora le permite crear un grupo que podría reclamar territorios en lugares clave. Al leerlo, el prota afirmaba que eso le podría ser de utilidad para crear su propio clan. Además, había adquirido un objeto bastante útil, Gran Bastón del Guardián. Bastón utilizado por un chamán Genol que está imbuido con el poder del Guardián. El prota afirmaba que por supuesto eso también se había convertido en su objeto. También se había recibido una recompensa por la primera limpieza, activación del mapa del mundo. Confundido, el prota preguntaba qué era eso, qué rayos hacía eso. Pero inmediatamente un poder terminó saliendo de la ventana de estado para pasar a colocarse justo en el antebrazo del chico, llamando la atención de este último. Ahora, al colocar su mano en cierta posición, el chico podía observar un mapa. Se preguntaba si acaso ese mapa le sería de utilidad. Comenzó a darse cuenta que solamente la Nueva Seúl y el Monte Oboxan estaban ilustrados, el resto estaba completamente oscuro, y debe demostrar todos los lugares en los cuales había estado. Inmediatamente el prota se dio cuenta de que habían algunos puntos de interés por todo el mapa. Emocionándose, el chico se preguntaba si acaso todo lo iluminado era aquello que no se encontraba explorado. Emocionado, el chico comenzaba a decir que no podía esperar para explorarlo todo, pero justo en ese momento una notificación de color rojo terminó llamando su atención. Advertencia: la mazmorra se cerraría pronto, tenía que escapar antes de que se derrumbara la cueva. Cueva la cual ya había comenzado a llenarse de agua. Aiden preguntaba qué carajos era lo que estaba ocurriendo, ¿se iba a cerrar la mazmorra de repente? Pero también terminó dándose cuenta de que en el piso habían algunas cosas de valor y de interés. El chico comenzaba a decir que mejor se llevaba las monedas y las piedras de habilidades antes de salir de la cueva. Un rato después, el chico terminó saliendo de aquella cueva literalmente en el mismo lago por el cual había caído. Comenzó a decir que había escapado de la mazmorra, pero como subía hasta allá arriba, las paredes estaban muy lisas como para poder escalarlas. Aiden rápidamente terminó notando algo desde la parte superior. Se preguntaba qué era eso, ¿acaso era la voz de Jintae? El prota comenzaba a gritarle a su amigo que se encontraba allí abajo, a lo que Jintae asomándose terminaba llamando la atención de Aiden. El chico entre lágrimas le dijo que era un alivio, realmente se encontraba con vida. Ahora le pidió a su compañero que esperara un minuto, ya que le lanzaría una cuerda lo más pronto posible. Feliz por ver a su amigo con vida, el prota pensó que había cumplido con su promesa. Luego de ser sacado de la fosa, Jintae le preguntaba al prota si acaso se encontraba bien, a lo que este último le dijo que por supuesto que lo estaba. ¿Acaso quería que le enseñara algo genial? Jintae no se podía creer el tatuaje que tenía su amigo, mientras que los dos militares se encontraban observándolos en silencio. El sargento le preguntaba al capitán qué deberían de hacer ahora, ya que ahora los habían visto. El capitán le dijo a su compañero que no tenía más alternativa, tenían que seguirlos, ya que las órdenes de arriba son observar y protegerlos. El capitán continuaba mencionando que aún así el chico tenía algo contra los soldados, así que tenían que ocultar sus lazos militares. Jintae le dijo al prota que eran ellos los que lo habían salvado de los bandidos. Aiden comenzaba a decir que se trataba de gente buena. El capitán terminó saludando al prota y presentándose con este, Choi Jun-seop. Y el sargento por supuesto hizo lo mismo, Ki Jong-suk. Y entre comillas afirmaban que ambos eran universitarios. El prota aprovechó la oportunidad para activar su habilidad de reconocimiento. Luego de observarlos, el chico comenzaba a mencionarles que al parecer ambos eran bastante fuertes. Aún así tenían que esperar un momento. Tanto el sargento como el capitán pensaron al unísono si acaso el bárbaro se había dado cuenta de que ambos son soldados. Aiden le preguntó a ambos si acaso se encontraban allí para acabar con los bandidos, a lo que el capitán le dijo al prota que así es. Ellos le tenían bastante rencor. El prota le preguntó al hombre directamente qué tipo de rencor tenía. El capitán comenzaba a pensar que todavía no lo habían pensado tanto.
El sargento comenzaba a afirmar que su madre había perdido la vida a manos de unos bandidos. Aiden le dijo que lo sentía por escuchar eso y estaba en deuda con él, ya que estaba en deuda con él por salvar la vida de su amigo Jin-tae. Y ahora mismo, haciéndose llamar a sí mismo hermano mayor, se encargaría de ayudarlo a cobrar su venganza. El capitán le preguntó al prota que a qué se refería con hermano mayor, ya que ellos tienen 31. El prota, intentando desviar la atención, le dijo a ambos hombres que él tenía 32, pero uno de los militares, en este caso el capitán enojado, pensaba que sabían que aún está en secundaria, pensando que el chico es un mentiroso descarado. El prota le dijo a los hombres que no tenían de qué preocuparse, ya que él se aseguraría de que el espíritu de su madre descansara en paz, y él se encargaría de colocar la cabeza de Jang Hok-cheol en un altar para su madre. El sargento, luego de escuchar eso, se encontraba desconcertado agradeciéndole al prota, mientras que pensaba que lo sentía mucho por su madre. El capitán, a la distancia, observando al prota, se encontraba pensando que había escuchado que era un gran luchador, pero volver a pelear contra Jang Hok-cheol de inmediato era un tipo fuera de lo ordinario. Inmediatamente terminó llamando la atención de Aiden y le preguntó qué iba a hacer a partir de ese momento. ¿Acaso tenía algún tipo de estrategia? Pero al escuchar que lo estaban llamando señor, el prota enojado volteaba a ver al capitán. Este último terminó asustándose por la actitud del chico. Terminó llamándolo hermano mayor, preguntándole entonces qué era lo que tenía en mente. Cambiando su actitud rápidamente, el prota le dijo que bueno, tendrían que inspeccionar el área para encontrar su base de operaciones. Los militares se dieron cuenta inmediatamente de que al chico al parecer le gusta ser llamado hermano mayor. El prota continuó mencionando que entonces, luego de descubrirla, irían directamente y le darían una paliza a Jang Hok-cheol. Era el plan perfecto. El capitán le preguntó si acaso él podía decir algo, a lo que el chico le dijo que por supuesto tenía que decírselo. El hombre pensó que realmente era un mocoso adolescente. Le dijo al prota que no deberían de volver por ese mismo camino. Además, el hombre le reveló al prota que la base principal se encuentra en la cima del cuarto pico al este, señalándole directamente dónde se encontraba la base de los bandidos, a lo que el prota confundido le preguntó que cómo sabía eso. El capitán le dijo al prota que solamente había investigado mucho para su venganza. Luego de escucharlo, el prota le dijo que estaba bien, entonces se dirigirían directamente hacia la cima. Y apuntando, afirmaba que el camino de un hombre para enfrentar a los enemigos cara a cara era exactamente ese mismo. Un rato después, el prota junto a sus compañeros se encontraban acabando con todos los bandidos que se cruzaban en su camino, incluso con aquellos que se encontraban utilizando flechas venenosas para intentar atacar al prota. A pesar de haber sido alcanzado por algunas cuantas flechas, su habilidad de resistencia al veneno se había activado de manera inmediata. El chico enojado comenzaba a gritar que trampas como esas ya no lo detendrían, decapitando inmediatamente al arquero. Un rato después, Jin-tae le mencionaba al prota que esa cosa de resistencia era realmente impresionante, a lo que el prota le preguntó a su amigo si acaso no era cierto. El sargento, que se encontraba en la parte de atrás, terminó llamando la atención del capitán. Comenzó a decirle que aunque puede ser imprudente, el muchacho de verdad es diferente. Se había abierto paso por sí solo utilizando solamente su cuerpo. El capitán le dijo que él también estaba sorprendido por los logros del chico. A ese paso acabaría incluso con Jang Hok-cheol de verdad. Y si ese terminaba siendo el caso, entonces no sería algo malo. El hombre comenzaba a pensar que hay tres fuerzas asentadas en esa área. Al suroeste está la Nueva Seúl, custodiada por el ejército. Al noreste se encuentran los bandidos de Oboksan y la banda de forajidos del desierto al norte. Y la razón por la cual el ejército fue incapaz de derrotar a los bandidos es por las estrategias de Jang Hok-cheol y sus hábiles luchadores. Y si llegasen a perder hombres en la guerra, entonces Nueva Seúl no estaría libre de la amenaza de los forajidos. Y además, si el mayor Lee, uno de los tres grandes de la Nueva Seúl, fuese herido en la batalla, entonces Nueva Seúl estaría completamente condenada. Pero entonces, ¿qué pasaría si el prota pudiese derrotar a Jang Hok-cheol por todos ellos? Mientras se encontraba enfocándose en el prota, se dio cuenta de que este último comenzó a tambalear y terminó cayendo en el suelo. Jin-tae rápidamente llamó la atención de su amigo. El capitán terminaba llamándolo hermano mayor y le preguntaba si acaso estaba bien. Jin-tae terminó llamando la atención del prota nuevamente y le preguntó si acaso no se estaba esforzando demasiado. Además, el chico se dio cuenta de que todo el cuerpo del prota se encontraba ardiendo. El prota le dijo a su amigo que se había estado sintiendo mareado desde el momento que terminó activando esa piedra de habilidad. El sistema advirtió al prota de lo siguiente: inhabilitado el aumento de habilidad. El proceso de absorción de piedras de habilidades estaba sobrecargado. El prota se preguntaba qué era todo eso. Eso no estaba funcionando, solamente lo hacía sentirse mareado. El sargento le preguntó al prota si acaso había absorbido todas esas a la vez, preguntándole que cuántas de ellas había absorbido. El prota, que se encontraba con una ligera resaca, le respondió que quizás unas 30, más de la mitad de las piedras probablemente.
Asustado, el sargento le preguntó si acaso era en serio. Eso es más allá de los límites que cualquier humano puede digerir a la vez. Y no solamente no funcionarán las estadísticas, sino que sobrecargaría su cuerpo y podría incluso perder la vida. El sargento le dijo al capitán que tenían que volver para tratarlo lo más pronto posible, a lo que el hombre le mencionaba que no, era demasiado tarde, ya que ese lugar donde se encuentran es la guarida de los bandidos. Un gran grupo de bandidos ya se encontraban esperando al prota y a sus compañeros, pero rápidamente el que lideraba este grupo en ese momento se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que era ese tipo, comenzaba a preguntar si acaso no había caído en el pozo, mientras que el prota se lanzaba de frente a atacarlo. Aiden inmediatamente terminó estampando al hombre contra el suelo mientras le pedía que se quitara del camino llamándolo simple renacuajo. El bárbaro con fuerza comenzaba a gritarle a Yang Hokcheol que saliera rápidamente, ya que había venido por su venganza. El capitán llamó la atención del prota y le dijo que no se encontraba en condiciones de pelear, así que deberían de regresar a la aldea ahora mismo, pero justo en ese momento alguien terminó captando la atención de todos. Yang preguntaba que quién se atrevía a nombrar el nombre del rey de la montaña, apareciendo justo en el campo de batalla delante del prota. Aiden preguntaba que a qué se refería con Rey de la Montaña. Realmente le parecía increíble, alguien que se sentía demasiado confiado. Yang le dijo que era gracioso cómo había sobrevivido todo ese tiempo y se aseguraría de acabar con su vida esta vez. El hombre rápidamente le preguntó a sus subordinados bandidos que qué era lo que estaban haciendo. Tenían que atacar de inmediato, lanzándose rápidamente a intentar acabar con el prota. Pero el capitán y el sargento terminaron interponiéndose en el camino de los bandidos para comenzar a acabar con la vida de ellos. Yang se lanzó de frente a atacar al prota afirmando que se encargaría de él por sí mismo. El hombre intentó utilizar su masa para atacar al prota mientras se encontraba todavía con la guardia baja, pero Aiden rápidamente terminó desviando su ataque utilizando el hacha. El bandido, mientras balanceaba su masa, afirmaba que estaba bloqueando sus golpes con un arma en mal estado. Entonces, era momento de ver cuánto podía aguantar. El prota emocionado le gritaba que parara de hablar y comenzara a pelear. Ambos comenzaron a repeler el ataque del otro constantemente. Pero el bandido, por supuesto que tenía algo planeado, golpeando en el abdomen a Aiden, el cual no se esperaba un ataque como ese. El bandido terminó golpeando al chico utilizando su codo, cargando directamente hacia este y mandando al prota a volar unos cuantos metros hacia atrás, estampándose con uno de los edificios cercanos, destruyendo la pequeña cabaña de madera y quedando en el suelo en el proceso. El chico comenzaba a pensar que era demasiado poderoso. Además, con un rango de ataque tan amplio no podía haber huecos por el cual su hacha pudiese contraatacar. Fue entonces que el prota se levantó y colocándose en posición comenzaba a pensar que entonces lo tenía que hacer mucho más sencillo. El bandido observaba al prota y también intentó atacar en ese momento, a lo que Aiden rápidamente utilizó su hacha para envolver la cadena de la masa del bandido. Rápidamente terminó arrojando tanto el hacha como la masa por los aires, dejando al bandido bastante sorprendido. Lanzándose de frente a atacar como lo haría cualquier bárbaro, el prota emocionado afirmaba que tenían que pelear con sus puños. El bárbaro comenzó a lanzar una gran serie de golpes a gran velocidad, los cuales el bandido esquivaba sin ningún tipo de problemas. Yang preguntaba si acaso creía que eso marcaría algún tipo de diferencia. Además, con ese débil cuerpo humano que posee nunca podría vencerlo, golpeando al prota justo en sus costillas. Pero el chico terminó deteniendo aquel ataque utilizando su habilidad, Piel de Ogro. Y además, el golpe no lo había recibido en las costillas, sino que lo terminó deteniendo con su antebrazo. El prota le dijo al bandido que odiaba romper sus ilusiones, pero él no es un humano. El bandido le dijo que lo sabía, tenía la piel de ogro, pero aún así, justo en ese momento antes de que terminara de hablar, el prota le dio un fuerte gancho en el rostro. Aiden, mientras se sujetaba la mejilla, le dijo al prota que de verdad los niños esos días eran realmente imprudentes. Además, el bandido también poseía la piel de ogro. Continuó mencionando que nunca escuchaban a los adultos. Aiden, confundido, se encontraba preguntándose si acaso tenía una piel de ogro al igual que la suya. Yang, mientras se lanzaba de frente a atacar al chico, le mencionaba que aún no había visto nada, y ambos terminaron conectándose un gancho en el mentón del otro a gran velocidad. La sangre comenzaba a correr por todos lados, pero Yang tenía una gran diferencia de poder contra el prota, mandando al chico a volar por los aires después de aquel puñetazo. El prota voló por los aires unos cuantos metros hacia atrás mientras que los compañeros del chico se encontraban sorprendidos observándolo. Jintae llamaba la atención del prota y se encontraba preguntando si acaso había perdido su fuerza. El sargento comenzó a decir que tenían que aprovechar la oportunidad de tomar al prota y correr cuando tengan la más mínima oportunidad, pero el capitán le dijo que era demasiado tarde. El sargento le pedía al capitán que mirara hacia una dirección, mostrándonos cómo el bandido se encontraba ahora sujetando al prota y dándole un abrazo de oso. Aiden, debido a la presión del ataque, comenzaba a gritar, mientras que los militares se encontraban observando, se preguntaban qué demonios era lo que tenían que hacer. Jintae comenzaba a mencionar que no, el prota se encontraba en serios problemas.
Pero mientras se encontraba descuidado, uno de los bandidos aprovechó la oportunidad para atacarlo, siendo salvado por el capitán, el cual aprovechó para atacar en el momento preciso. El bandido tumbado en el suelo comenzaba a afirmar que tenían que intentar lo que quisieran, ya que todos se encontraban muertos. Esa es la técnica definitiva de su jefe, la cual tiene un nombre bastante sádico, el exprimidor de humanos. Entre risas, el hombre comenzaba a mencionar que ahora estaban todos muertos, mientras observamos cómo el jefe de los bandidos se encontraba apretando al prota. Yang le preguntaba a Aiden que qué era lo que había pasado con toda esa confianza suya. Y además, había cazado no solo a uno, sino que ahora 2 ogros. Y en ese momento el bandido terminó utilizando otra de las habilidades de los ogros, poder de ogro, la fuerza de un gigante que puede romper fácilmente una piedra. Entre risas sádicas continuaba afirmando que era la encarnación del poder, Yang Hok-cheol. Mientras el prota era estrangulado, dejó salir una ligera carcajada y le preguntaba al bandido si entonces él es la encarnación del poder. ¿Eso es todo lo que tenía? Yang, apretando al prota con más fuerza, le preguntaba si acaso trataba de hacerse el duro ahora. Mientras Yang apretaba con fuerza a Aiden, se dio cuenta de que el chico de cierta forma estaba actuando un poco extraño. Aún así no le dio tanta importancia a aquello. En eso, Aiden dejó salir un fuerte eructo que comenzó a retumbar, llamando la atención de todos los presentes, que no se lo podían creer. Rápidamente terminaron llamando la atención de Aiden, mientras que una energía comenzaba a disiparse en el aire luego de aquel eructo. El chico, mientras se limpiaba la boca, dejaba salir una ligera carcajada, afirmando que eso estaba mucho mejor ahora. El sistema le notificaba al chico de lo siguiente: acababa de absorber con éxito la sobrecarga de piedras de habilidad. Yang preguntaba si acaso acababa de eructar, realmente era un tipo demente. Le preguntó al prota si acaso todavía quería jugar, y esa vez se aseguraría de dejarlo inconsciente. Justo en ese momento, Aiden comenzaba a levantar los brazos de Yang y le preguntaba que quién dijo que estaba jugando con él, dejando al bandido bastante sorprendido. Tomándolo por uno de sus brazos, el prota continuó mencionándole que hay algo que había estado molestándolo todo ese tiempo. Yang, dándose cuenta de la situación, se preguntaba si acaso se había vuelto mucho más fuerte de repente, mientras que el prota comenzaba a decirle que le iba a enseñar algo. Aferrándose a uno de los brazos del bandido con fuerza, el prota comenzó a mencionarle que no debería de utilizar todo su poder de golpe, tenía que colocar su peso sobre el oponente. Y luego, por supuesto, utilizar la fuerza bruta. El prota, que se había colgado en el brazo del bandido tirando con fuerza del mismo, comenzaba a hacer que el hombre gritara, hasta que por supuesto terminó rompiéndole el hueso. Esto dejó al bandido tumbado en el suelo gritando, mientras que el chico aterrizaba y mencionaba que era fácil, preguntándole al bandido si acaso lo había visto. Los demás bandidos, al observar la situación, comenzaban a decir que su jefe estaba siendo pisoteado por un simple novato. Otro afirmaba que no había manera. El capitán, que estaba observando todo, comenzó a pensar que Yang Hok-cheol había tenido la ventaja desde el principio, pero ahora estaba perdiendo. ¿Acaso eso era posible? El bandido comenzaba a gritar que era un idiota, ¿cómo se atrevía a meterse con su brazo? Y ahora, sacando otra arma, le gritaba al prota que se encargaría de acabar con su vida, mientras que Aiden se encontraba esquivando el ataque. El prota, esquivando el resto de ataques, comenzaba a preguntarle si acaso había sacado otra arma. El capitán, observando la situación, pensaba que no solamente se había hecho más fuerte, sino que sus reflejos de visión son mucho más agudos ahora. ¿Realmente este chico había logrado absorber esas piedras de habilidad? Mientras Jan seguía atacando con todas sus fuerzas a Aiden, este último simplemente terminó tomando aquella masa. El capitán seguía preguntándose cómo había hecho el chico para volverse mucho más fuerte. De regreso a la pelea, el prota terminó sujetando al bandido por el cuello, el cual podía sentir la fuerza de aquel agarre. El capitán comenzaba a preguntarse si incluso el chico estaba anulando los poderes de ogro. ¿Realmente ese chico es un sobrehumano? El prota, levantando al bandido por los aires, comenzaba a reír. Afirmaba que era demasiado para la encarnación del poder. Yang le pedía al prota que por favor lo dejara ir. Dejándolo caer en el suelo, el prota le dijo que entonces estaba bien, era suficiente para su venganza personal. Y ahora, mientras tomaba la masa del bandido, mencionaba que era hora de hacer justicia por la madre de Yum Seop y los ciudadanos de la Nueva Seúl. El bandido se encontraba alarmado por lo que estaba escuchando, pidiéndole al prota que esperara, ya que esa era su masa. El prota le preguntó si acaso sabía que realmente odiaba a las escorias como él, preparándose para atacarlo en ese momento. Escorias que se metían con los débiles mientras lo golpeaba con fuerza con su propia masa y mandaba a volar por los aires al bandido. El bandido terminó aterrizando en el suelo y quedó completamente inconsciente. El capitán, observando la situación, se preguntaba si acaso el prota realmente había derrotado a uno de los tres grandes, Hok-cheol Yang. Los bandidos, al darse cuenta de la situación, comenzaban a preguntarse entre ellos qué deberían de hacer. Su compañero le respondió que debían de suplicar por sus vidas, solamente estaban siguiendo órdenes después de todo.
En eso, uno de los bandidos le dijo a su compañero que tenía que esperar, tenía que observar eso. ¿Acaso esa no es la bolsa de los tesoros del jefe, la cual había salido justo al aire? Luego de que el jefe haya sido derrotado, el sistema notificaba de lo siguiente: bolsa con tesoros del retador. La bolsa del retador de Nova Yang Hokcheol. El prota le preguntó a los bandidos si acaso creían que realmente ese botín le pertenecía a ellos, a lo que todos por supuesto respondieron que no. Le pidieron al prota que lo tomara todo, pero que por favor les perdonara la vida. El prota le dijo a los bandidos que entonces con eso estaba bien, no los castigaría por servirle a un líder defectuoso. Sujetando aquella mochila, el prota entre risas comenzaba a decir que esa cosa realmente era pesada, mientras que el jefe comenzaba a desaparecer justo ante la mirada del prota. Al ver lo extraño de la situación, el prota comenzó a decir que ni siquiera era un monstruo, pero había desaparecido como si lo fuera. El capitán le dijo al prota que eso era porque Yang Hokcheol era un retador de fuerza, y los retadores son clasificados como monstruos. El prota preguntó qué era todo esto y cómo se podía convertirse en uno. El capitán comenzó a decirle al prota que si una de sus habilidades, la fuerza, la destreza, la resistencia, intuición o la magia, alcanzaban el máximo de 50, se terminaría convirtiendo en un retador. Observando su ventana de estado algo aburrida, el prota mencionaba que entonces suponía que todavía no llegaba allí. La información del prota mostraba lo siguiente: habilidad de Nova, Chol Dukang. Fuerza 37, destreza 32, resistencia 41, intuición 31 y magia 6. El teniente le dijo al prota que aún así le había ganado a Yang Hokcheol cuando él incluso tenía el poder de ogro. El capitán comenzó a decir que incluso si dos personas comparten la misma habilidad, sus poderes pueden ser diferentes. Después de todo, se volvía mucho más fuerte basándose en sus habilidades físicas básicas. El prota luego de eso terminaba llamando la atención de ambos militares, comenzó a decirle que ahora habían derrotado al malvado. Y por supuesto, luego de vengarse, era momento de regresar, ya que la anciana le tenía más comida preparada. El capitán luego de escuchar eso dijo que por supuesto que lo iban a hacer. El hombre continuó pensando que sus habilidades no habían llegado al límite y aún así había vencido a Yang Hokcheol. Eso significa que él está mucho más allá de los límites humanos. Mientras avanzaban, los militares no podían evitar pensar en el prota. Jintae le preguntaba al prota si de verdad se encontraba bien, a lo que este último le dijo que por supuesto, solamente se sentía un poco hinchado. Jintae le preguntó que a qué se refería con hinchado, ¿eso era todo lo que tenía? El capitán continuó pensando que se preguntaba qué tan fuerte se terminaría volviendo ese chico. Tiempo después, mientras revisaban el bolso con tesoros, Jintae afirmaba que había un arco en el saco de tesoros. El prota le dijo al chico que tenía que quedarse con ese arco y todo lo que él necesitara. Y además, para él era una lástima ya que no habían piedras de habilidades en su interior. El prota también le dijo a los militares que habían trabajado duro y si querían podían llevarse algo que les gustara. El capitán rápidamente le dijo al prota que no, ya que ellos son los que deberían de darle algo, a lo que el prota le preguntó que a qué se refería. El hombre pensó que deberían de revelar quiénes eran ya que tenían que recompensarlo por haber derrotado a Yang Hokcheol. El capitán le dijo al prota que en realidad ellos son soldados de la unidad de comando de operaciones, y se habían acercado a él porque sabían quién era y sentían haberlo engañado después de todo. El prota, que se encontraba comiendo tranquilamente, le dijo al hombre que él ya lo estaba sospechando, a lo que el capitán no podía creer que era lo que estaba ocurriendo. Jintae le dijo a los militares que era bastante obvio, solamente por escuchar la forma en la que ellos hablaban los había delatado. El prota les dijo que como habían salvado a Jintae lo dejaría pasar, y ellos también habían mentido sobre su edad. Aún así, el prota le pidió al hombre que esperara. ¿Acaso habían llegado para reclutarlo nuevamente a la milicia? El capitán le respondió al prota que para nada, simplemente les habían ordenado guiarlo y protegerlo hasta que determinaran si sus intenciones eran buenas o no. El prota le preguntó que entonces qué era lo que opinaba, ¿era alguien bueno o malo? El capitán le dijo al prota que había acabado con los bandidos, así que reportaría que era alguien bueno. Y además, a partir de ese momento el chico tendría una relación positiva por parte de ellos, a lo que el prota le respondió que eso sonaba bastante bien. El capitán le dijo al prota que por supuesto había algo más que tenía que decirle, ¿acaso le importaría pasarse a la mañana siguiente por la oficina del gobierno central? Y por supuesto era para que recibiera el botín por haber capturado a Yang Hokcheol. El prota dijo que un botín eso le parecía bastante bien, entonces estaría allí de inmediato, llamándolos a ambos hermanitos. El capitán le dijo al prota que realmente él tenía 12 años más que él, mientras que el teniente le dijo al prota que él era 11 años mayor que él también. El prota, mientras se limpiaba la cara, afirmaba que sí, entonces eso suponía que ahora tenía dos hermanitos mayores. Enojado por esto, el capitán preguntaba si acaso de verdad funcionaba de esa manera. El teniente comenzaba a pensar que si no fuera porque les hubiesen ordenado proteger a ese mocoso ya se habrían vengado de él. Cambiando de escena, al siguiente día en la oficina central del gobierno encontramos a una persona, un anciano, el cual se encontraba riendo a carcajadas. El hombre preguntaba qué estaba retrasando al héroe que se había encargado del alborotador del pueblo. ¿Por qué no había llegado todavía?
El subordinado le respondió que el Capitán Park estaba de camino para traerlo, a lo que el anciano furioso le preguntó que a qué se refería con capitán. El hombre inmediatamente corrigió sus palabras afirmando que quería decir comisario militar Park. Al escuchar eso, el hombre comenzaba a reír a carcajadas y afirmaba que sí, comisario Park sonaba mucho mejor. Este hombre es el gobernador local, Jung-pil Park, perteneciente a la unidad de operaciones de Nuevo Seúl, característica fanático a la historia y adicto a los juegos de rol. Inmediatamente desde el exterior comenzaron a afirmarle al gobernador que Chol Du-kang y Jin Tae-kim habían llegado. El gobernador dio permiso para que entraran los chicos. En ese momento terminó dándose cuenta del bárbaro que estaba entrando. El hombre comenzaba a afirmar que se veía muy fuerte. Inmediatamente se presentó como el gobernador local y el que estaba a cargo de la Nueva Seúl. Estrechándole la mano, el prota le preguntó si acaso él es el jefe de la tribu de la Nueva Seúl. Emocionándose por las afirmaciones del chico, el jefe le preguntaba si de verdad lo consideraba jefe de tribu. Comenzaba a preguntarse si acaso ese chico podría ser un adicto a los juegos de rol así como lo es él, y parece que se iban a llevar muy bien a partir de ese momento. El hombre le dijo al prota que le agradecía por su servicio y su gente estaba a salvo gracias a él, ahora le gustaría concederle el botín. Y por supuesto también quería hacerle una oferta personal. Aiden le dijo que sobre esa oferta si le pedía que se incorporara a la milicia se negaba, pero el hombre inmediatamente lo detuvo. Le dijo que no era eso, no estaba allí para obligarlo a unirse al ejército, esa vez era completamente diferente. Le gustaría que el prota se encargara de crear su propio escuadrón de mercenarios bajo su mando y le daría todo su apoyo en el proceso. Jin Tae le preguntó al prota qué tal le parecía, pues con el apoyo militar podrían formar la tribu que siempre ha deseado. El prota dijo que le parecía tentador, era como un escuadrón independiente y no estaría atado a los militares. Pero, ¿qué quería decir exactamente con todo su apoyo? El hombre le dijo al prota que le proporcionarían una base de operaciones allí mismo, en la Nueva Seúl, y tendría acceso a toda la infraestructura, incluyendo por supuesto pedidos de armas y gumbap en el restaurante. Esto último fue lo que realmente llamó la atención del prota, la comida, afirmaba que esas son grandes ventajas, y además esa cosa realmente era deliciosa. El gobernador continuó afirmándole al prota que también le proporcionarían comida y equipo para sus batallas. El prota comenzó a decir que esas eran muchas cosas, pero ¿cuál era el truco en todo eso? ¿Qué era lo que quería a cambio? El gobernador le dijo al prota que era simple, tenía que eliminar a los enemigos que le encargaran. Y como su primera misión oficial, tenía por objetivo acabar con los forajidos, a lo que el prota preguntaba por ellos. Jin Tae, que comprendía la situación, le preguntó al gobernador si acaso no son liderados por uno de los tres grandes, lo que significa que son súper fuertes. Entonces, ¿cómo se supone que? Pero justo en ese momento una persona que se encontraba en la ventana comenzaba a preguntar si acaso ya estaba asustado, llamando la atención del prota en el momento. Comenzó a llamarlos a ambos mocosos y afirmaba que no tenían ninguna oportunidad contra los forajidos. El prota comenzó a observar fijamente a la chica, mientras que Jin Tae afirmaba que el ambiente se había puesto un poco incómodo. La chica comenzó a preguntar quién era ese mocoso, pues había aparecido de la nada tratando de tomar lo que por derecho le pertenecía a ella. El prota le dijo que no es un mocoso, además procedió a presentarse con la chica, su nombre es Chol Du-kang, un orgulloso guerrero. Al escucharlo, la chica guardó silencio y mientras comenzaba a desenvainar su espada lentamente, comenzaba a preguntar si acaso un mocoso le estaba tentando. La chica inmediatamente colocó su espada justo en el cuello del prota, causando que este último comenzara a enojarse por eso. Fue entonces cuando la mujer comenzó a decir que al parecer alguien tenía que enseñarle modales a este tonto. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado y recuerden, mi nombre es Peguito. Sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.